buenas tardes amigos, es un gusto compartir nuevamente este programa de Plan Agropecuario TV pensado para la producción ganadera y sus productores. En el día de hoy vamos a dialogar con Ariel Azuaga, técnico privado con vasta experiencia en la producción de pasturas, quien se refiere a la festuca, su producción y su manejo. Hace algunos días conversamos con Gabriel Peña, productor de pavón en el departamento de San José, quien en esta oportunidad se refiere a la planificación del sistema abrevadero y los resultados obtenidos luego de la instalación en su predio. Finalizando el programa conversamos con Pablo Ariosa, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Soriano, quien se refiere a las mejoras básicas y el manejo del rodeo en verano, enfatizando en la necesidad de tener una buena sombra. La festuca es una gramínea perenne de producción invernal. Sobre ella conversamos con Ariel Azuaga, quien nos comenta que el manejo es una variable fundamental para mejorar la cantidad y calidad del forraje. Para elegir una festuca, en las cosas que yo me fijo, primero que valora la especie como tal, antes que las variedades, la especie en particular. Hay una cantidad de variedades excelentes que se pueden elegir por distintas razones. Una puede ser adaptación, la otra puede ser estacionalidad. La rusticidad es importante. En algunos casos hay variedades locales con carácter rizomatoso, que es un valor de adaptación relevante. Entonces yo lo que destaco, más que las variedades en sí, a la especie en particular, y va a ser mucho más lo que el productor puede hacer con manejo o el efecto del ambiente, del clima, de si llueve, si no llueve, si fertilizo bien o no, que el efecto estricto de la variedad. La festuca es la única especie gramínea perenne introducida en el país que se naturalizó. O sea, hoy vemos festuca en todas las carreteras y aparecer también en muchos campos de forma espontánea. O sea, que es una especie que se acriolló. Esa es la principal ventaja de tener una especie invernal que no es de una calidad extraordinaria, sino de una calidad media, que se puede manejar muy bien con manejo esa calidad y que tenemos ese valor enorme de adaptación y de perennialidad, que las pasturas perennes son las que son eficientes biológica y económicamente, porque tienen el suelo ocupado durante mucho tiempo, no hay un uso ineficiente del suelo y se amortizan en lapsos largos. Yo creo que lo que hay que mirar es la adaptación de los materiales, su productividad y su estacionalidad. Esas son las tres razones principales que hay que considerar para elegir un material. En general, los productores suelen estar muy lejos de hacer un uso máximo del potencial de las especies o de las pasturas. Por lo tanto, la incidencia que puede tener una variedad u otra, en general no es demasiado importante en relación a lo que pueden hacer el propio productor mediante su manejo. Y en el caso de festuca, es decir, hay que tener en cuenta cuánto duran sus hojas. En general, los lapsos de descanso cuando se hacen pastoreos de tipo racional tienen que dejar que se acumulen hasta 2 hojas y media. Cuando pasa de esa cantidad empieza a morir material y se pierde calidad. El otro manejo importante es no permitir crecimientos excesivos porque también se pierde calidad, se muere pasto y aumenta la fibrosidad. Después las otras cosas relevantes son una muy buena nutrición. O sea, la festuca responde muy bien al nitrógeno y para que responda al nitrógeno tiene que estar suficientemente nutrida de potasio, azufre, fósforo. Pero la nutrición es muy importante, el control de malezas es la otra cosa relevante. Y en el caso de la semilla en sí misma, comprar semillas de calidad reconocida, que no estén contaminadas con ryegrass, ni malezas, ni otro tipo de problemas. Generalmente, como herramienta de marketing se utiliza la flexibilidad de la hoja como un indicador de mayor calidad y palatabilidad, pero medidas objetivas llevadas adelante por investigaciones de Argentina, por ejemplo, de Mónica Agnus-Dei, por ejemplo, que es una autoridad en este tema, en algunos casos indican que una hoja más flexible no necesariamente es indicador certero de menor fibrosidad. La festuca, cuando se permiten crecimientos excesivos, tiende a formar matas, lo que se conoce en la jerga pastoril como festucal, que es una condición indeseable.
Para evitar el festucal, lo que se hace es, por lo menos una vez al año, a fines de invierno, un pastoreo al ras. Ese pastoreo al ras disminuye el panojamiento, por lo tanto mantiene la calidad mejor en primavera, favorece el macollaje y disminuye el riesgo de generar ese tipo de matas que forman esa estructura indeseable de la pastura que es el festucal. El festuca es una especie que en verano entra en una especie de latencia, prácticamente no crece y tiene el menor número de macollos. Retoma el crecimiento, digamos, de febrero en adelante si las condiciones de agua son favorables. Entonces en otoño es un momento muy importante porque se recompone el macollaje. Entonces ahí, que esté bien nutrida, es importante para que haya abundante macollaje en un momento oportuno del año. Esos macollos se van a expresar durante el invierno y la primavera. Después, en la primavera es cuando crece más. O sea, cuando la planta ya en invierno empieza a diferenciar las estructuras reproductivas. Aunque no esté lejos de formar la panoja, empieza a formar las estructuras reproductivas y fisiológicamente es cuando produce más hojas. Entonces también es cuando obtenemos la mayor productividad de forraje y ahí el nitrógeno es fundamental. Pero vuelvo a insistir, el nitrógeno actúa siempre y cuando los otros factores limitantes estén contemplados. Básicamente fósforo, potasio y azufre que estén en cantidades suficientes. La festucosis se transmite a partir de la semilla. Entonces la principal forma de evitar la festucosis es que la semilla que se utilice esté libre de festucosis. Se puede curar también, pero eso no es práctico. O sea que lo normal, lo que hacen las empresas semilleristas es ofrecer semillas libres de festucosis. Diría que prácticamente la mayoría de las empresas conocidas son seguras en cuanto a eso, ¿no? O sea que si dicen que un material no tiene festucosis, efectivamente no tiene. Un productor también puede, si lo desea, dejar libre de festucosis. Supongamos que un productor tiene una semilla de su propio campo que sabe que tiene festucosis alta y que la quiere utilizar para uso propio. La deja de un año para el otro y desaparece el problema, generalmente desaparece. La incidencia del manejo, es decir, teniendo en cuenta que tengo que dejar un rastrojo generoso después del pastoreo para que se recomponga el rebrote rápidamente. Definir el manejo en función de los requisitos de cada cultivar para el manejo óptimo, que es generalmente cuando llega a 2 hojas y media o se acumulan alrededor de 500-550 grados de temperatura media. Eso serían el factor principal que define el crecimiento, es la temperatura, y las gramíneas tienden a ser muy regulares en cuanto a eso. Por lo tanto, según las temperaturas que haya, van a ser los procesos más rápidos o más lentos. Entonces, vuelvo a lo mismo, dejar un rastrojo generoso que permita un rebrote rápido, no dejar acumular demasiado forraje porque se pierde calidad y se muere material, y tratar de mantenerlas con la mayoría de la oferta de forraje de buena calidad verde, que eso es antes de que la primera hoja del macollo empiece a morir. O sea, y las gramíneas son muy constantes, o sea, generalmente no acumulan más de 3 hojas por macollo. Cuando paso de eso, empiezo a acumular material muerto y a perder calidad, porque ese material muerto trasloca sus nutrientes a las hojas nuevas. Entonces voy perdiendo calidad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.
Prepárate para conocer los aspectos claves de los sistemas ganaderos en el curso Ganadero a Distancia 2020, un curso semipresencial de 8 meses tutoriado por los técnicos del Plan Agropecuario, quienes tienen una amplia experiencia técnica y práctica en gestión y manejo de sistemas ganaderos. Inicio 30 de marzo, inscripciones hasta el 16 de marzo. Por más información en planagropecuario.org.uy. Hace algunos días visitamos el predio de Gabriel Peña en Pavón, en el departamento de San José, quien hoy se refiere al sistema de abrevadero que implementó y cuáles han sido las mejoras productivas que obtuvo luego de su instalación. Cuando hicimos el cambio, no se manejaba tanto en parcela, eran potreros más grandes, y por el modo que teníamos distribuido los pozos, los animales estaban recorriendo 1.200 metros en busca del agua. Lo que observábamos que alrededor de 9 de la mañana, 10 de la mañana, los animales ya se iban a los bebederos y allí quedaban hasta las 2, las 3 de la tarde y después salían de vuelta. Si bien no se midió la producción de carne en ese momento, no hay datos, cuando pasamos a este sistema, vimos un aumento importantísimo. Hoy estamos un poquito ahí cerrando números y hemos casi duplicado la producción de carne en el establecimiento, gracias al manejo que empezamos a realizar. No solo teniendo agua, sino con las parcelas también que ajustamos la comida. Y la distancia eran arriba de 1000 metros siempre, al bebedero que estaba al costado del pozo. Y también en la otra extremo teníamos el arroyo, que siempre fue una complicación por el tema de animales enterrados, el tema de invierno siempre era complicado, cuando el tema de vaca era muy complicado. Y bueno, eso un poco ahora la idea, que si bien no hemos llegado con el agua bien hasta el arroyo, la idea es eliminar totalmente el arroyo, pasar todo agua del pozo. Y los animales, a simple vista, nunca los veía engordar, vamos a decir. Ya te digo, el animal en verano, 9:30 de la mañana ya estaban en el bebedero, al costado del pozo. Y de allí hasta las 3 de la tarde no se movían. Bueno, yo recorrí 4 o 5 establecimientos lecheros que ya estaban aplicando el agua en la parcela, y cuando lo vi funcionar, que si bien ellos ya tenían medidas que estaban produciendo 1 litro más de leche por vaca por día, inmediatamente lo asocié a la invernada y me pareció que iba a funcionar bien. Que en la zona tampoco tenía mucha referencia de invernada con agua en la parcela, entonces no podía tomar mucha idea. Pero asociando lechería y ganadería, que es muy similar, me parece, son animales, me pareció que iba a funcionar bien. Con los mismos productores hablé, me contaron un poco lo que habían hecho, los problemas o defectos, y un poco todo fui asociando al establecimiento mío lo que podía hacer. Llegado el momento de la inversión, sí, nos contactamos con los técnicos, nos explicaron, recorrimos otros establecimientos y ahí sí tomamos decisiones más certeras de la parte técnica, vamos a decir. La inversión no es tan grande según cómo se mire. Nosotros cubrimos con 2000 metros de cañería muy cerca de 80-100 hectáreas. La inversión fue de $11.000. Estamos hablando de 100 y algún dólar por hectárea. Entonces a veces uno piensa invertir en una pradera que tiene su costo y no piensa en el agua. Y me parece que $100 por hectárea, teníamos la fuente de agua hecha ya, pero es una inversión que no es tan grande. Después de tenerla, después que uno ve los resultados, es muy accesible, me parece. Lo veo como un insumo, $100 por hectárea, con los costos que se manejan hoy, no lo veo una cosa inalcanzable, una refertilización, todo tiene sus costos. Entonces,
me parece que se deja muy de lado un insumo que hoy está, me parece, bien al alcance y con unos resultados que se ven. A pesar que hace un año que está el sistema funcionando, los primeros que vimos fue la producción de carne por día. No está medida bien por balanza, pero tenemos una percepción de 30 o 40% más sin problema, por lo que ya estamos embarcando y con referencia a otros años. Doblamos la cantidad de animales en ese sector que tenemos ahora el sistema, que estábamos alrededor de 100 y algún novillo. Hoy estamos con 230 novillos. Y después, en tema de pastura, mejoró la conservación de las praderas. Tenemos mucho menos problemas de parásitos en los animales por el tema de rotación. Eso casi lo controlamos, desparasitamos al entrar al sistema y después muy raro desparasitar de vuelta. El agua nos llevó a manejar todo el sistema distinto. Entonces, tener el agua en la parcela nos llevó a manejar distinto las pasturas y el control parasitario y todo. Entonces, todo ese conjunto con el agua que teníamos incorporada, eso nos llevó a aumentar la producción 30 o un 40%. Gabriel nos comenta cómo funciona y cómo instaló el sistema de abrevadero en su predio. Bueno, estamos acá en la fuente de agua que abastece todo el sistema, un pozo de 32 metros de profundidad con un caudal de 10.000 litros por hora. El pozo abastece un tanque de 5.000 litros, el cual tiene una bomba que presuriza todo el sistema de 1,5 caballos, con una línea de conducción de 50 milímetros que lleva a los bebederos. Se continúa con una línea madre de 2.000 metros, con una distancia entre hidrantes de 100 metros, con 22 hidrantes en total. Está con energía eléctrica y la bomba del pozo en el depósito está con una boya que corta automático. El depósito de los 5.000 litros, cuando baja a 1.000 litros, prende automática la bomba del pozo y lo llena. Y después, mediante la presión de la línea, cuando baja la presión, prende automática también. Corte de luz tenemos, pero como estamos en la parte más alta del campo acá, sigue abasteciendo los bebederos por gravedad. Que ese era un tema que nos preocupaba, pero no tuvimos problema. Igual está también un poco pensado para un equipo de electrógeno, sí. En caso de que fuera grande el corte, de reabastecer el tanque. Se le hizo un cerco para evitar que los animales dañen las instalaciones. En caso de sequía, pienso que no vamos a tener problema de agua, que no creo que merme el caudal del pozo. Prepárate para conocer los aspectos claves de los sistemas ganaderos en el curso Ganadero a Distancia 2020, un curso semipresencial de 8 meses tutoriado por los técnicos del Plan Agropecuario, quienes tienen una amplia experiencia técnica y práctica en gestión y manejo de sistemas ganaderos. Inicio 30 de marzo, inscripciones hasta el 16 de marzo. Por más información en planagropecuario.org.uy. El calor y la humedad son algunos elementos que predisponen al estrés calórico en los animales. Sobre esto conversamos con Pablo Ariosa, quien realiza algunas recomendaciones, haciendo especial énfasis en la construcción de sombra. Se vienen registrando condiciones predisponentes al estrés calórico. Alta humedad relativa y altas temperaturas que favorecen esa condición en los animales, sobre todo en vacunos y ovinos. Hay varias herramientas que los productores pueden apelar para tratar de atender a esas condiciones y evitar esa situación. Sobre todo en los sistemas de distribución de agua es revisar
todo lo que es cañerías y bebederos, en caso de contar los establecimientos, para favorecer el aporte de agua a los animales. Es clave poder contar con caudal suficiente de agua y volumen para cumplir con sus requerimientos, que son altos en esta época. Contemplemos, por ejemplo, el consumo básico de una vaca de cría entre los 50 a 70 litros. En situaciones de estrés calórico puede superar los 100 litros diarios de consumo de agua. En la sombra es clave. Si contamos en los establecimientos con sombra natural, es la mejor condición para aportar digamos, condiciones de bajar la temperatura de esos animales, o podemos construir refugios, lo que llamamos tinglados o sombras artificiales, para dar esa condición a los animales. Esto se puede construir con madera, con varejones, tratando de lograr una altura entre los 3 o 4 metros. La orientación de estas infraestructuras debe ser norte-sur. De esta forma favorecemos la creación de sombra para esos animales. Y el material que contamos para armar estas infraestructuras es la malla sombra o el sombrite, habitualmente que se consigue en cualquier ferretería, de un 80% de cobertura. Esta infraestructura debe tener una inclinación de entre 15 a 20, favoreciendo que la altura máxima sea sobre el lado este y la altura mínima del lado oeste. Se recomienda que para animales grandes ubiquemos entre los 4 a 5 metros cuadrados. También en los terneros puede ser 3 metros cuadrados. Es decir, para todas las categorías se recomienda entre 3 a 5 metros cuadrados de sombra para cubrir los requerimientos de esos animales. Y sobre todo esa sombra debería cubrir el 75% de los animales que están en el potrero, a los efectos de que puedan tener o cumplir con las condiciones de sombra para todos los animales que están en ese potrero. La distancia máxima de largo que debería tener esa estructura es de 20 metros. No se recomienda superar esos 20 metros porque el efecto de los vientos o de algún temporal genera mayores roturas. Y además, si distribuimos esa infraestructura en el potrero, va a generar más puntos de sombra donde pueden acceder los animales. Toda historia tiene un desenlace, como ocurre en este programa, pero los esperamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 13:30 horas aquí en A+B, el canal de todo un país.